Ante todo, quisiera que ustedes se encuentren bien en medio de toda la situación que estamos viviendo ahora. En esta oportunidad vamos a explicar el tema de dimensionamiento de soluciones en BT, o sea, en baja tensión, es referente a los filtros activos. Entonces, hemos hablado en su momento, en otras dos presentaciones, que yo considero que las puedan revisar antes de ver este video para complementar un poco los conceptos, ¿no? Una es el diseño e ingeniería de los filtros activos y la otra presentación es de armónicos en sistemas de potencia, ¿no? Es importante como conocimiento previo. Aquí, en el dimensionamiento de las soluciones, lo que vamos a hacer es, a partir de un problema, de un caso real, vamos a ver cómo es que se hace la selección de los equipos, cómo es que se hace el análisis para finalmente implementarlo, ¿no? Entonces, ese es el primer caso que vamos a mostrar de otros casos que van a venir más adelante, cuyo objetivo es contribuir, ¿no?, a que podamos hacer los diseños con los criterios más adecuados de ingeniería y con el conocimiento de soluciones que realmente puedan implementarse en las plantas, en los sistemas residenciales, industriales y mineros, eh, para que su funcionamiento sea el adecuado, ¿no?, y se cumplan los objetivos, ¿no? Veamos. Como contenido, tenemos una parte introductoria, siempre lo colocamos en las presentaciones. Hay una problemática presentada en la planta, o sea, el caso en sí, ¿no?, el problema que se presentó en esta planta, la descripción de este sistema de potencia, cómo es que nosotros inicialmente modelamos el sistema de potencia, cómo es que hacemos la medición de parámetros eléctricos y sobre todo, muy importante, el procesamiento de la información. El punto 7, 8 y 9 habla del dimensionamiento de las soluciones para este caso en particular. En el punto 10 hacemos una comparación de las alternativas de solución obtenidas y el punto 11 es la implementación. Cabe mencionar que cada vez que vemos un proyecto, nosotros lo vemos desde la medición o analizar el caso, hacemos el análisis respectivo, el modelamiento de un software de sistema de potencia, hacemos mediciones de campo, luego hacemos una especificación técnica de las soluciones para sea base de licitación o no, y también la ingeniería básica. Presentamos ingeniería básica dentro de nuestras soluciones, hasta que finalmente esto entra a concurso donde podemos participar o no, pero implementamos soluciones para el filtrado de armónicos, ¿no?, también dentro de la gama de soluciones que brindamos al mercado, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar técnicamente de este caso en particular, que es motivo de la presentación, ¿no? Nosotros hemos hablado en su momento que las funciones principales de los filtros activos era reducir, mitigar el contenido armónico del sistema, ¿no? Entonces, y también mejorar el factor de potencia. Entonces, ¿qué es lo que hace realmente un filtro activo? Un filtro activo toma las formas de onda armónicas que están presentes en el sistema de potencia, copia esos órdenes armónicos y los inyecta con polaridad contraria. ¿Para qué? Para que al momento de sumarse ambas se anulen. Entonces, y nos quede solamente la señal que nosotros deseamos tener. En este caso, una señal puramente activa, porque recordemos que elimina tanto, reduce el contenido armónico del sistema y mejora el factor de potencia, como podemos ver en esta simulación, ¿no? O sea, la forma de onda de la carga termina siendo IL, que es la que tiene armónicos, y cuando conectamos el filtro activo paralelo, ¿no?, este equipo lo que hace es que la corriente de la red, ¿no?, de la corriente de la red sea lo más sinusoidal posible, y eso es lo que vemos acá. Entonces, cuando hace ese trabajo, ya filtró los armónicos que existían en esa red. Pero además de ello, cuando hacemos una comparación, digamos, fasorial, ¿no?, de dónde está el posicionamiento de la tensión y la corriente, vemos que acá el desplazamiento, o sea, el ángulo de desplazamiento es cero. Eso significa que el factor de potencia es 1. Así que
el filtro activo también tiene la capacidad de entregar reactivos al sistema, ¿no? Entonces, toda esa parte teórica la hemos analizado en su momento y hemos dicho también de que esto empezó a estudiarse a partir del año 1980, o sea, ya tiene 40 años digamos, de desarrollo y evolución tecnológica. Actualmente, lo que nosotros vamos a tener son tableros, ¿no? Tableros como el que estamos viendo acá, donde ya está toda la base electrónica basada en la teoría PQ y que estos pueden incluso colocarse en varios en paralelo haciendo una estructura de maestro con esclavos, ¿no? Varias unidades en paralelo. En el mercado existen diferentes marcas que tienen incorporado dentro de su línea de productos los filtros activos, ¿no? Entonces, eh, ya tenemos el equipo físico, ¿no? Entonces ya tenemos el equipo que podemos hacer un arreglo, hacer un montaje de estos equipos, pero es muy importante el estudio previo, el análisis, la selección de las capacidades y todo eso, que es algo que vamos a ver ahora, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, vamos a pasar a detallar el caso en sí. Es una planta en la cual que tenía una potencia instalada de 4 MVAs, ¿ya? Con dos transformadores de 2 megas, ¿no? Y que tuvo un incendio en la subestación principal debido a que se quemaron totalmente los bancos de compensación reactiva, además afectó a algunas celdas continuas en las subestaciones. Y, y en ese momento nosotros fuimos a ver el caso, lo analizamos, ¿no? Y es materia de lo que estamos viendo acá. El personal de mantenimiento manifestó que días previos a este incendio, ¿no? Se había observado el calentamiento de los tableros de su estación, o sea, habían ido con algunos pirómetros, porque era lo que más se empleaba en esta planta, y habían observado un incremento en la temperatura, ¿no? De los tableros. Luego, en las inspecciones que habían realizado y en un registro fotográfico que ellos tenían, nos alcanzaron algunas imágenes como la que estamos viendo, el capacitor, ¿no? Este capacitor, como podemos ver en esta imagen, tiene eh, una, o sea, digamos, se ha ampliado por algunos sectores, ¿no? Como si fueran unas pelotas que le salen al capacitor, ¿no? Y ahí podemos darnos cuenta de que ha estado siendo sometido a corrientes armónicas en la red. Estos capacitores no tenían ninguna protección frente a armónicos. Entonces habían sido instalados eh, año y medio atrás antes, en promedio, un año y algo, dijeron, no habían sido utilizados en su máxima capacidad, pero ellos, como fueron implementando su sistema, fueron agregando cargas y por lo tanto necesitaban compensar cada vez más, ¿no? Compensar cada vez más. Y es así que ellos empiezan a notar esto, ¿no? Entonces al inicio empezaron a retirar unidades, ¿no? Y reemplazar unidades de compensación reactiva, ¿no? O sea, pasos, digamos, ¿no? Pero además en las fotos lo que habíamos encontrado es que había actuado el émbolo. En esta parte superior podemos ver que la tapa superior está hinchada, está levantada, ¿ya? Eso ocurre como mecanismo de protección de casi todos los fabricantes de capacitores, ¿no? Hay un émbolo que previene, digamos, que esto pueda llegar a mayores por corrientes de cortocircuito. No estamos hablando de armónicos, sino hablamos de cortocircuito. Entonces, cuando la corriente es muy grande y se está presentando un cortocircuito que puede pasar por el capacitor, este émbolo se activa y prácticamente desconecta el capacitor internamente, ¿no? Recordemos que dentro de este capacitor tenemos círculos concéntricos, ¿no? De tal manera de que esa, capacitancia puede variar, porque la capacitancia depende de la distancia entre las placas entre las placas del condensador, entre comillas, ¿no? Entre las placas. Entonces, si esa distancia se hace mayor por estas protuberancias que salen de la plancha, entonces la distancia en ese punto aumenta y la capacitancia va a disminuir. Entonces, hay una modificación, ¿no? Al final, y esto es como un círculo
vicioso, ¿no? En esto. Entonces, podemos ver también que de acuerdo a la formulación matemática, la reactancia capacitiva es, es 1 entre 2pi por la frecuencia por la capacitancia. Como hemos dicho, varía la capacitancia. Pero cuando existen corrientes armónicas y tensiones armónicas en una red, no voy a tener solo un valor de capacitancia, voy a tener una capacitancia por cada frecuencia que está presente. Como vemos, la reactancia capacitiva depende de la frecuencia. Si la frecuencia aumenta, la capacitancia disminuye, ¿no? ¿No? Entonces, si la frecuencia aumenta, la capacitancia disminuye. Y como los armónicos son frecuencias múltiplos de la fundamental, entonces, por ejemplo, el armónico de orden 5 será 5 por 60, será 300 Hz. Eso significa que acá en lugar de dividir entre 60, estoy dividiendo entre 300. Entonces la reactancia capacitiva, ¿no? Para el paso del orden quinto se hace pequeña y cada vez que sea mayor el orden armónico presente en el sistema, o sea, 11, 13, esta reactancia capacitiva se va haciendo muy pequeña, como si fuera un fusible. Y ante una mínima corriente, para ese valor armónico, una mínima corriente armónico podría originar un fenómeno conocido como un fenómeno de resonancia. Ahora, hay dos efectos sobre los bancos de capacitores debido a los armónicos, ¿no? La amplificación, ¿no? Que ya hemos explicado un poquito con esto, la amplificación armónica y el efecto de resonancia. O sea, los capacitores no son generadores armónicos, pero sí los amplifican. Entonces originan una amplificación de los armónicos por un lado y el otro problema es el fenómeno de resonancia. ¿Y qué es el fenómeno de resonancia? Es cuando hablamos de que los dos elementos, transformador y capacitor, se considera que están en serie dentro de la estructura del sistema de potencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a aparecer lo que sea común a los dos. ¿Y qué es lo común a los dos en elementos en serie? La corriente. Entonces, en una resonancia serie, la corriente se termina amplificando o multiplicando por 20 veces o más en un tiempo, instante muy pequeño, que es altamente destructivo y podría originar que se quemen las unidades de compensación reactiva. Otra de las cosas que también comentaron los señores de la planta, los ingenieros de mantenimiento y los técnicos, es que aparte de la hinchazón, algunos contactores ya se encontraban tripiados. O sea, en el término popular que se utiliza es cuando digamos, por orden del regulador del factor de potencia del capacitor, se ordena ingresar un paso y luego este se conecta, el paso se conecta a través del contactor, pero cuando el regulador ordena salir, ¿no? La señal de salir se dio, pero nunca salió, o sea, se quedó el contactor pegado, ¿no? Entonces, y a eso le llaman tripearse, ¿no? O sea, se ha tripeado, ¿no? No estamos hablando de disparo de trip, ¿no? Sino dicen, bueno, se ha tripeado, es lo que en el albur que se tiene en campo se menciona. Quiere decir que los contactos internos del contactor se han soldado o los contactos internos de los interruptores se han soldado. Entonces, no, y una de las formas de identificarlo rápidamente es cuando la llave se queda en la mitad. En muchos de los casos la llave está en la mitad del posicionamiento hacia la llave, no está ni en la posición abierta ni en la posición cerrada, sino está en la mitad. Entonces es una de las formas de identificarlo en campo, ¿no? Veamos, acá podemos ver en estas imágenes cómo quedaron las unidades de compensación reactiva y esto originó un incendio bueno, regulares proporciones, como le digo, ha sido en la subestación. Felizmente actuaron rápidamente el personal, digamos, de emergencia, ¿no? Y pudieron controlar el siniestro, ¿no? Bueno, hasta ahí tenemos lo que es el caso y algunas consecuencias. Vamos a hablar de su sistema de potencia. Como les comentaba, tenemos dos transformadores de 2 MVA con una tensión de cortocircuito de 6%. Entonces, la potencia de cortocircuito a la entrada en la red de 10 kV que a ellos los alimenta es alrededor de 100 MVA. Entonces, hemos considerado 100 MVA. El lado de baja, en donde actúan las cargas, es de 480 voltios. Y estas cargas están constituidas en su mayoría por arrancadores directos,
¿no? Arrancador por autotransformador, ¿no? Y arrancadores, y variadores de velocidad de 6 pulsos. Entonces lo que hemos hecho acá, al menos para mostrarle a ustedes, es un modelo simplificado, ¿no? Para que ustedes puedan ver, digamos, agrupando cargas, puedan darse una idea de cómo era este sistema de potencia, o cómo es, perdón, el sistema de potencia, ¿no? Entonces, acá hay algunos datos y lo que podemos observar es que existen dos unidades, bueno, existían, ¿no? Dos unidades de compensación reactiva, una de 720 kbar de 12 pasos y otra de 300 kbar de 6 pasos. Pero existen condiciones de funcionamiento, entonces, que es muy importante al momento de hacer el análisis, ¿no? Entonces, este interruptor de acoplamiento entre las barras B y C, estamos hablando de este interruptor de acoplamiento para ciertas condiciones de funcionamiento del sistema, esporádicas por supuesto, se cerraba. Entonces, cuando cerramos el interruptor, estamos hablando de que la estructura se convierte en un escenario distinto. Entonces, acá vamos a definir los escenarios. Primero, cuando T1 trabaja, si el interruptor está abierto, se van a generar dos escenarios de trabajo, ¿no? Si el interruptor está abierto. O sea, todo lo que venga del transformador T1 y todo lo que venga del transformador T2. Esa es la primera diferenciación. Entonces ahí tenemos T1, en escenario en T1, el escenario en T2 y el tercero, que sería el acoplamiento de T1 más T2. Entonces tenemos tres escenarios que debemos evaluar, estos tres escenarios, ¿no? Veamos, vamos a hacer un pequeño análisis del sistema, ¿no? Entonces, nosotros, para la parte armónica, cuando hemos revisado esta parte teórica, nosotros vemos que la potencia reactiva que se indica en esta fórmula es la potencia que está entregando el banco. Es decir, si el banco de compensación reactiva tiene 12 pasos, va a tener 12 Qs entregados diferentes. ¿Estamos? 12 Qs entregados diferentes. Por lo tanto, si tiene 12 Qs entregados diferentes, va a tener 12 órdenes armónicos, ¿no? 12 órdenes armónicos con probabilidad de resonancia para una misma potencia de cortocircuito. Ojo, para una misma potencia de cortocircuito. Si los transformadores son iguales, nuestra teoría nos dice que las potencias de cortocircuito en B y en C deberían ser iguales, ¿no? Si todo fuera igual. En una red real, evidentemente, va por la longitud de los cables, la posición de la subestación. Esto puede variar un poco, ¿no? Pero no en proporciones grandes porque si no, no podríamos hacer la puesta en paralelo. Otro detalle es que en los escenarios nosotros tenemos también que utilizar esta fórmula que es de la potencia de cortocircuito en la barra A, ¿no? Y la tensión nominal sería 10 kV para poder hallar la corriente de cortocircuito, de soportabilidad de cortocircuito en la barra de 10 kV. Además, aproximadamente, y lo digo así, aproximadamente podemos emplear también el método de los MVAs. ¿Para qué? Para ver cuál sería la potencia de cortocircuito en la barra B o C, cuando están trabajando independientemente. Y para eso empleamos esta formulación matemática, que está pensado más para barra infinita, ¿no? Pero podemos considerarlo, ¿no? Entonces, acá podemos tener, a partir de la potencia de cortocircuito en A, que es 100 MVAs, la potencia del transformador, que sería 2 MVAs, y la tensión de cortocircuito del transformador, que sería 6%, reemplazando todos estos valores, yo tengo la potencia de corto en B. Si tengo la potencia de corto en B, tengo la corriente de cortocircuito en B. O sea, empleando la misma expresión, pero aplicado a la barra B. Igualmente a la barra C. Entonces, ¿cuál es la preocupación cuando uno ve este tipo de sistemas que fueron creciendo como muchas industrias en el país que por la necesidad fueron incrementando capacitores? Algo que sí es general, ¿no? Que yo puedo recomendar aquí es que es un poco peligroso para el sistema de potencia tener en una barra, ¿no? Hablo del siguiente escenario, hablo de cuando se cierra el interruptor. Si yo cierro el interruptor, la cantidad de potencia reactiva que tengo acá va a ser 300, ¿no? Con 720. O sea, voy a tener 1020 kVAR como potencia instalada, ojo. Pero ya tengo la posibilidad de ingresar más de 1000 kVAR. Si yo me voy
a esta expresión, a esta expresión, y acá pongo 1 mega, ¿no? Y la potencia de cortocircuito de acá, por ejemplo, es 25, por dar un valor, y esto fuera 1 mega, esto significa que este cociente, ¿no? Es 25 entre 1 mega, sería 25, porque es 25 megas entre 1 megabar. Bueno, acá está en unidades de megas. Esto sería 25. La raíz cuadrada es 5. Y 5 es el quinto orden armónico. Y el quinto orden armónico, por la ley de formación, lo producen los variadores de 6 pulsos, que yo los tengo en la planta. O sea, existe el elemento oscilador y existe la probabilidad de resonancia alta para cuando este banco de 1 mega, o sea, si nos acercamos a 1 mega, según lo que estamos viendo acá, solo matemáticamente, o sea, analizando el sistema matemáticamente, no hemos modelado nada todavía, ya podemos intuir que si el banco es demasiado grande para una red de 480, ¿no? Es posible que tengamos que ese valor de resonancia se acerque de los órdenes típicos encontrados en la red. O sea, el orden 5 y el orden 7 para variadores de 6 pulsos es típico y lo vas a encontrar. Y eso sí es un problema porque puede darse una amplificación armónica muy grande y puede ser también la explicación técnica de lo que ocurrió. Pero vayamos al modelamiento, ¿no? Bueno, nosotros tenemos el software, el programa ETAP licenciado. La última versión lo tenemos para gran capacidad de nodos, ¿no? Y nos permite esto modelar, digamos, todo tipo de redes, incluso hacer diferentes estudios eléctricos, dar flash, corto, flujo, ¿no? Pero siempre nos acostumbramos a modelar el sistema así en plano, solamente a potencia instalada para ver cómo es que se comporta el sistema de potencia, ¿no? Sabemos que eso no es la medición real, pero nos da un aproximado de cómo ha ido creciendo esta planta. Si se dan cuenta, si colocamos todas las cargas nominales que hemos colocado en el diagrama unifilar y lo representamos en el ETAP, nosotros podemos ver que hay algunos puntos donde va a originar, digamos, una caída en los márgenes de tensión por utilizar tanta carga, lo que hace la necesidad de emplear bancos. Acá hemos desactivado los bancos para este flujo para que se pueda entender. Y es más, el ETAP te permite poner una sola unidad de compensación reactiva e internamente colocarle los pasos. Solo que acá hemos querido mostrarles paso por paso cada banco, ¿no? Para un mejor entendimiento. Entonces tenemos en este lado el de 720 kbar y tenemos por este lado el otro de 300 kbar, ¿no? Entonces tenemos el flujo, vemos que el flujo es soportable, vemos que según el flujo, el transformador T2 tendría que tener problemas de calentamiento. Si es que todo fuera nominal, ya sabemos que esa situación no necesariamente es así. Pero acá analizamos dos escenarios, ¿no? Todo lo que está debajo de T1, todo lo que está debajo de T2. Y luego tendríamos que analizar cuando cerramos el interruptor. Hasta el momento vemos el flujo de potencia en barras B y C desacopladas. Si acoplamos las barras, la situación evidentemente mejora, ¿no? En términos de flujo. El sistema se vuelve un poco más estable, ¿no? Ya los transformadores no están, digamos, con otra coloración que nos indica que están esforzándose o se pueden estar sobrecalentando. Pero eso es lo que, eso ocurre, ¿por qué? Porque estamos empleando los bancos. Si se dan cuenta aquí en este modelamiento, los bancos están trabajando, ¿ya? No habría no, forma de que sin los bancos los parámetros de los transformadores nos salgan bien. O sea, acá ya estamos trabajando con las unidades de compensación reactiva, ¿no? Está activado todo y el sistema funciona bien. O sea, ¿qué es lo que ha pasado en la planta? Han ido creciendo, han ingresado cargas inductivas y evidentemente han ido aumentando el tamaño de su banco de compensación reactiva, ¿no? Ahora analizamos el corto y acá sí hay algunos tips, algunas recomendaciones, ¿no? Que son importantes que se van a ir dando en el video. Primero, una de las cosas que he visto muchas veces que he revisado diferentes estudios es que en algunos casos he encontrado flujos que consideran la contribución al cortocircuito de los motores. Ya, esto realmente no se debe hacer así. Debemos anular,
¿no? Realmente todos los motores al momento de hacer el flujo. Debemos anular los motores para que quede solamente la red. Porque la contribución, o sea, si quiero saber si una red va a soportar el cortocircuito, lo va a tener que soportar en un tiempo t. Entonces, en ese tiempo, para ese tiempo t donde se está produciendo el cortocircuito, hay curvas de actuación de las protecciones. Entonces, para que realmente el motor contribuya con el cortocircuito, ese tiempo es mucho más prolongado. Entonces, con esto, digamos, nosotros tenemos que anular para tener valores reales del cortocircuito, o lo más cercanos a la realidad, ¿no? Acá para la red ya se consideraron distancias de cables, acá hay un poquito un acercamiento mayor. Los variadores de velocidad de por sí no contribuyen al cortocircuito, así que si lo dejas activados o no, realmente acá no va a haber contribución. Entonces, el tema es dejar activados los motores que están en arranque directo, ¿no? Entonces, esos son los que debemos anular para tener los valores más confiables y más reales en este caso, del cortocircuito en el sistema, ¿no? A ver, veamos. Acá vemos que la potencia de cortocircuito es 100 MVA en la barra A y en la barra B y C, evidentemente, como todos es prácticamente igual, ¿no? En ambos casos voy a tener 25.62. ¿Recuerdan lo que conversamos hace un momento? Si fuera 25, o sea, esto es casi 25, ¿no? Es un 25 punto y algo. Si lo divido entre un mega, que es lo que estaba funcionando, el orden armónico de resonancia se acerca al quinto. Entonces el quinto termina siendo peligroso y es el que más abunda en este sistema de potencia, al igual que muchos, ¿no? Entonces eso es un problema. Entonces ya vamos viendo que se están confirmando algunas cosas que hemos estado analizando sin necesidad del software, ¿no? Un poco de criterio tal vez, ¿no? Veamos, ¿qué pasa cuando yo cierro el circuito? Si yo cierro el interruptor de acoplamiento, entonces la potencia de cortocircuito va a elevarse a 40. ¿Mm? Y por ahí nosotros podíamos haber pensado, bueno, si tengo dos transformadores Z, Z, Z medios, y entonces la corriente de cortocircuito, la potencia de cortocircuito se va a duplicar si es que utilizo. No necesariamente esto es así. ¿Por qué? Porque en la red depende de los parámetros XR de la red, ¿no? Para un XR10, o sea, una red mucho más inductiva que resistiva como equivalente de red, ¿no? Va a haber si nosotros armamos esa ecuación, va a haber una reducción. Es por eso que estamos pasando de 25, ¿no? 25 punto y algo a 40 punto y algo. O sea, sí va a aumentar, no necesariamente el doble, pero va a aumentar. Entonces es mayor, es 40. Y otra de las condiciones que a veces omitimos, ya sea por temas de la carga laboral, etcétera, es revisar si realmente mi red puede soportar acoplamientos. ¿Por qué razón? Si mi barra fuera de 45 kiloamperios o 60 kiloamperios, 75 kiloamperios, ¿no? Entonces yo voy a poder tener una soportabilidad mayor si ocurriera un cortocircuito. Si yo empiezo a colocar más transformadores en paralelo, la corriente de cortocircuito va a aumentar. Entonces probablemente mi barra tal vez no esté preparada para ese corto. Eso es muy importante saberlo, ¿no? Yo he encontrado instalaciones, por ejemplo, donde hemos hecho análisis, donde tienes hasta 4 transformadores en paralelo y la barra es de 75 kiloamperios, pero estos 4 transformadores en paralelo hacen que la corriente de cortocircuito en esa barra, cuando todo se acopla, ¿no? Termine superando los 140 kiloamperios. Eso quiere decir que ante el mínimo problema, esa subestación se puede incendiar, se puede fundir todo, porque entra directamente a la barra, ¿no? Entonces ya tenemos con esto el tercer escenario, ¿no? O sea, ¿cuánto es la potencia de cortocircuito en el tercer escenario, ¿no? En el lado de baja, ¿no? Que es donde vamos a conectar las unidades de compensación reactiva. Bien, si nosotros habláramos de un problema típico, ¿no? Nosotros como equipamiento en PTSys tenemos nuestros analizadores de redes, usamos los DRANES, el 4400, y usamos también el MELTREL, ¿no? El METREL. Entonces, ambos, por ejemplo, acá los podemos ver en algunas instalaciones y estamos midiendo. ¿Cuál es la particularidad con el caso? Hemos podido, como no hemos medido el evento en sí, hemos podido recuperar la información de los medidores que estaban instalados, ¿no? En el lado de baja de los transformadores. Y con esto tener un registro valiosísimo, valiosísimo, porque tengo un histórico de 6 meses, ¿no?
para poder evaluar, ¿no?, las condiciones previas al funcionamiento, ¿no? Perdón, previas al incendio. Entonces yo puedo evaluar previamente porque tengo 6 meses de data. Por eso es importante que los medidores que nosotros coloquemos en las cabeceras de nuestros CCM, debajo del transformador principal, tenga la medición de armónicos. Es muy importante. Entonces, para cualquier evento o situación podemos analizar qué es lo que ocurre. Y hay equipos de medición que son bastante buenos y que realmente nos puede dar mucha información, inclusive oscilografías. Bueno, ese es tema de otra presentación, pero es importante. Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos la data de esos medidores, ¿no? Acá podemos ver también cuando hacemos algunos otros trabajos, hemos mostrado las imágenes de cómo instalamos, evidentemente nuestros trajes antiflamas, categoría 3, normalmente usamos categoría 3. Pero cuando tomamos esta información, también es importante saber cómo procesarla. Y ahí es donde queremos introducir algunos otros conceptos. En el procesamiento de la información, que es vital, o sea, una cosa es, ya tenemos la data, ¿no? Hemos configurado bien los analizadores, en este caso hemos descargado la información de los medidores, y con esta formulación matemática que estamos viendo aquí, nosotros vamos a necesitar, por ejemplo, calcular un THDI, ¿no?, equivalente, una corriente armónica equivalente, un valor eficaz equivalente, ¿no?, en corriente eficaz y en tensión eficaz. Pero si es equivalente, eso quiere decir de que tiene que haber un valor representativo de las tres fases. Entonces, ¿qué valores tomo si los analizadores de redes o algunos medidores me dan máximo, promedio y mínimo? Entonces, acá hemos querido dejar una pequeña guía para no cometer errores en esto. Nosotros tomamos los valores promedios de la corriente de cada fase. Y de esos tres, ¿no?, seleccionamos al máximo. Y con esos máximos son los que trabajamos. Y ojo, en esta parte, por ejemplo, solamente estoy hablando de la fundamental. Lo mismo tendríamos que hacer para armónicos. Claro, el intervalo es de 10 minutos. En este caso, las tensiones son de 15, ¿no? O sea, en armónicos son de 10 minutos. Pero realmente en algunos estudios uno puede reducir el intervalo al minuto incluso, para tener una mayor data y poder conocer algunos fenómenos. Incluso si el analizador de red te lo permite, puedes analizar transitorios. Pero es muy importante sacar los valores equivalentes porque de eso depende la solución final que tú vas a hacer. Entonces tomamos el máximo de los promedios y esos valores son ingresados a las formulaciones matemáticas de las diferentes parámetros que nosotros necesitamos, ya sea de calidad eléctricos o de calidad de energía, que necesitamos ingresar para dimensionar las soluciones, ¿no? Bueno, ahora vamos a empezar con el análisis de la información, que ya sabemos que lo hemos sacado como un promedio, digamos, de todos los 6 meses anteriores, de la data que hemos podido obtener de los equipos instalados, de los medidores en la subestación. Entonces, he querido colocar una escala a 3000 amperios para considerar el TC. Es muy importante el TC, porque de acuerdo a la escala, a partir del 10% el equipo va a medir bien. ¿Eso qué quiere decir? Que si, digamos, tenemos para seleccionar hasta 3000 amperios, a partir de 300 amperios la medición es fidedigna. Entonces, si vemos eso, 300 amperios, ¿no?, los tenemos ahí en la línea que estoy demarcando, y toda la medición está dentro del rango de trabajo del TC. Y bueno, también comparamos lo que es la corriente con el THDI, ¿no?, la corriente con el THDI, para poder hacer digamos, el análisis correspondiente. Tenemos las mediciones de tensión, el THDB de tensión también, y acá también podemos ver que tenemos alrededor de 800 kbar, pero estos son los kbar cuando no están siendo o no han sido utilizados los bancos de compensación reactiva que fueron parte del incendio. O sea, hemos depurado la data para ver en los momentos en que esto realmente estaba trabajando. Ahora lo que vamos a ver es el análisis dinámico. Recuerden que
es preferible hacer un análisis del comportamiento dinámico del sistema, porque esto lo tenemos cada 15 minutos o en registro de 10 minutos, o podemos tener registros de acuerdo al periodo que se ha programado en el medidor para obtener registros. Estos medidores han tenido memoria masa, eso nos ha ayudado, ¿no? Porque hay medidores que sí te leen los armónicos y te leen diferentes parámetros eléctricos, pero no hay quien almacene esta información. Lo bueno de esta instalación es que se tenía la memoria masa y teníamos la información por, como lo estoy comentando, más de 6 meses, ¿no? Entonces, ¿cómo se realiza esto? Vamos a tener en cuenta que vamos a hacer un producto, ¿no? Un producto de la corriente por su THDI. ¿Y por qué hacemos esto en cada intervalo? Porque de acuerdo a la formulación matemática, nosotros tenemos que la distorsión armónica de corriente está representada por esta fórmula, de lo cual la corriente armónica, que es la corriente que nos interesa para dimensionar el filtro activo, termina siendo, ¿no?, el producto del THDI, ¿no?, de la distorsión armónica de corriente por la corriente fundamental en ese instante de tiempo. Entonces, si tenemos por cada instante de la medición, yo tengo ese producto, al final lo que voy a tener es una gráfica. Y en esa gráfica yo puedo aplicar diferentes conceptos relacionados al análisis estadístico, análisis de data. Entonces, en primer lugar, podemos ver aquellos puntos que son diferencias, o sea, que existen respecto a la media. O sea, podemos sacar la variación, la covarianza en desviación estándar, entre otros que nos permitan realmente hacer un análisis lo más coherente posible del sistema de potencia. Si observamos, estoy demarcando los puntos que están, digamos, fuera de un rango promedio. ¿Por qué? Porque vemos que tranquilamente superamos en algunos instantes de tiempo los 300 amperios. ¿Eso qué quiere decir? Que si sacamos un percentil 95, significa anular el 5% de la data que está fuera de los rangos. Entonces vamos a ir depurando algunos puntos. Los primeros puntos a depuración son los atípicos de sistema, ¿no? Este es otro atípico de sistema. Estos podrían ser atípicos de sistema, este también, pero el que está en el centro no. Ya, eso depende de la cantidad de data que tengas para analizar, porque si es algo que se va repitiendo periódicamente en el tiempo, debe ser considerado dentro del dimensionamiento del filtro activo. Es por esta razón que nosotros, al revisar esta data, no pudimos depurarla. ¿Por qué? Porque habían otros instantes de tiempo en que esta situación se repetía, determinadas condiciones de trabajo de la planta, ¿no? Entonces, a raíz de eso, fue que nos dimos cuenta que necesitamos un poco más de 300 amperios, que es un equipo, y consideramos 120 amperios más para esos instantes, dando en total dos filtros, uno de 300 amperios y otro de 120 amperios. ¿Sí? Entonces, de esa manera lo hemos trabajado, ¿no? Ahora vamos a analizar dinámicamente también qué pasa con la potencia reactiva. Veamos. Entonces, nosotros acá tenemos la medición cuando no hay afectación de los bancos de compensación reactiva que se quemaron. Es decir, todo el consumo de reactiva está acá. Bien, ahora, para el sistema de potencia, y esto es algo que es importante también, que es el otro aspecto a tomar en cuenta, siempre nosotros pensamos o estamos alrededor de factor de potencia 0.9572, que es el que te permite pues no pagar por exceso de consumo de energía reactiva, digamos, ¿no? Sobre el 30% de la activa. Entonces, pero realmente a nosotros nos cobran en 10 kV. Entonces nuestro banco va a estar funcionando aguas abajo a 480 voltios. Entonces, para los diseños que son en baja tensión, lo que nosotros recomendamos, y bueno, hay literatura técnica en esto también, el Task Force de la IEEE también lo recomienda, nosotros podemos emplear 0.98 como factor de potencia objetivo para el diseño, o sea, el banco tendría que ser diseñado a 0.98. ¿Para qué? Porque si abajo tengo 0.98 y por programación lo puedo poner 0.99, pero físicamente está para 0.98 para la carga instalada, entonces una parte de lo que este banco va a entregar lo va a consumir el transformador, en este caso el transformador T1. Entonces, como el transformador T1 va a consumir una parte de eso, ¿no?,
Entonces el transformador T1 va a restarle. Y es posible que nosotros en 10 kb lleguemos a 0.97, 0.965 y estemos siempre, tratar de estar por sobre 0.96 en el lado de 10 kb, que es donde nos cobran, ¿no? O sea, donde nos llega la facturación eléctrica. Por esa razón, abajo debo estar en 0.98, ¿sí? Entonces, como ya definimos aquí, haciendo, digamos, la potencia reactiva necesaria, porque estábamos hablando que estábamos alrededor de 800 kbar, y que si quisiéramos llevar a factor de potencia 0.98, necesitamos un poco más, casi 450 kbar más o menos, como potencia instalada, ojo, ¿no? Entonces decimos, bueno, 450 kbar queda, va a ser lo que vamos a emplear. Pero analicemos cuál es la conducta, porque según la conducta yo puedo tener los pasos. Entonces, acá analizando los pasos, hago una amplificación desde 200 o 250 hasta 450 y vamos viendo la variabilidad. Entonces, ¿cómo analizamos esa variabilidad para pensar en un banco de compensación reactiva? Bueno, podría ser de 50 en 50 kbar, ¿no? ¿Y por qué no más? Bueno, no se recomienda más, en este caso por dos razones. Porque los contactores que tenemos en el mercado normalmente llegan hasta 60. Entonces es preferible que un banco sea de 50. En algunos casos, si yo quisiera tener pasos de 100, utilizo dos contactores, o sea, dos bloques, para poder, ¿no?, mover ese bloque de 100. Pero si yo lo hago con pasos muy gruesos, pierdo regulación. Y si se dan cuenta acá, hay una dinámica, ¿no?, desde 250 hasta 450, donde tranquilamente, porque acá el intervalo de tiempo es superior a la semana en todo ese bloque que tenemos ahí, entonces tranquilamente puede ingresar los pasos, entrar y salir las veces que sea necesario. Y hay momentos que vamos a necesitar una parte un poco más fina. Entonces 50 acabar parece que es adecuado para este sistema. Bueno, seleccionemos 50 acabar. Para tener una regulación, yo podría tener, según este diagrama, un paso fijo de 200. En algunos casos puedes considerarlo, pero yo la verdad recomiendo que por mantenimiento no. Eh, Bien, ahora el máximo paso fijo que podríamos emplear, de acuerdo al estándar IEC, este baja tensión, sería la 60831, ¿no? Eh, la 60831 nos dice a nosotros que podemos emplear entre un 10 y un 15% de la potencia aparente del transformador como potencia reactiva de paso fijo para el banco. Entonces, el transformador de 2 megas, el 10% serían 200 kvar. O sea, sí podría considerarlo como paso fijo, 200 kvar como diseño. Pero acá, por temas ilustrativos, lo vamos a considerar en bloques de 50, ¿no? Entonces, si lo consideramos en bloque de 50 y empleamos la fórmula, ¿no?, la fórmula que hemos visto de la raíz cuadrada de la potencia de cortocircuito entre el Q del banco, voy a tener mis probabilidades de resonancia. Entonces, como tenemos de la simulación 25.62, acá tenemos todos los estados de funcionamiento del banco. Porque eso es importante. Ese Q sub C, ¿no?, es la potencia que en ese momento está conectada al sistema. ¿Cuánta potencia está conectada al sistema? Ah, perfecto. Cuando está funcionando el paso 1 va a haber 50. Cuando ingresa el paso 2 va a haber 50 más 50, que es 100. Y así voy a tener un conjunto de potencias y tengo que analizar la condición de la red para cada potencia. Entonces, si voy a tener 9 pasos, como en este caso 9 pasos de 50 kvar son 450 kvar, voy a tener también 9 probabilidades de resonancia. Pues eso es un poco el análisis de resonancia. Y tengo que ver cuáles son los coincidentes o cercanos, por eso tenemos una banda de frecuencia que va punto 2 arriba y punto 2 abajo. Entonces tengo que ver cuáles son los más cercanos a el armónico que esté presente dentro de esa red. Entonces, si revisamos eso, los armónicos presentes son los de 6 pulsos, serían 5, 7, es posible que esté el 9 en esa red porque los múltiplos de 3 también están en una red de esa naturaleza, y es lo que hemos visto también en las mediciones de la parte armónica de que tiene este sistema. Tenemos 5, 7, 9, 11, 13 principalmente. Entonces el 13 es un problema, y acá tenemos el valor de 13.1. Y de acuerdo a la banda de frecuencias, aquí tenemos un problema en el orden 13.
En el 9 también, porque cae justo en la banda de frecuencias. Ah, ya. Entonces, si yo voy a tener un problema de este tipo, no puedo colocar un banco de compensación reactiva convencional o lo que conocíamos hasta hace algunos años. Debo emplear reactancias antirresonantes. Ese es el nombre, reactancia antirresonante. Entonces, la primera conclusión acá es que de acuerdo al sistema y de acuerdo a su probabilidad de resonancia, basado en la potencia de cortocircuito modelada y calculada, este sistema de acá tiene que tener protección frente a armónicos. Entonces tiene que ser un banco con reactancia. Ah, no es el objetivo, porque acá vamos a enfatizar en la parte de filtros, eso lo vamos a hacer en otra presentación, todos los pasos que hay que hacer para dimensionar un banco de compensación reactiva, pero con reactancias, ¿no? Si quisiera la solución con solo filtros activos, ¿cómo haríamos? Veamos. Tengo el comportamiento dinámico de la corriente armónica, que lo hemos tenido en dos slides anteriores. Y tengo la corriente reactiva, ¿no? La corriente reactiva a, digamos, compensar, ¿no? Entonces, de esa interacción de las dos, yo, a través de esta fórmula, ¿no? Esta es la fórmula. Esta fórmula también la puedo hacer dinámica. Y si la hago dinámica, ¿qué va a pasar? Entonces voy a tener cada 15 minutos el equivalente de la suma cuadrática y esa raíz cada 15 minutos. Y si hago eso, yo voy a tener este valor, ¿no? ¿Se ve? Voy a tener esos valores, ese conjunto de valores, ¿no? Independientemente de los valores que nos salgan, lo importante es el procedimiento. O sea, siempre hay que hacer, es preferible hacer un análisis dinámico. Un análisis dinámico. Entonces, la corriente reactiva, como podemos ver acá, sale de la gráfica anterior, que es la potencia reactiva, ¿no? del banco que necesitábamos, pero en el tiempo, ¿no? Entre raíz cuadrada de 3 y la tensión nominal. Y por eso nos sale esta gráfica. Por eso nos sale esta gráfica de corrientes. Y la suma de las corrientes, porque al final el filtro activo se dimensiona por corriente, ¿no? Nos va a dar digamos, la capacidad de filtrado dinámico que tiene que tener el filtro activo. Acá podemos ver que estamos sobre los 500, de hecho, ¿no? Estamos sobre los 500, y que sobre los 600 o 600 amperios, yo tengo más del 90% de la conducta del sistema. Esto es muy importante. O sea, usar percentiles también, ¿no? O sea, 600 amperios, de acuerdo al análisis gráfico, son suficientes para cubrir más del 90% de condición de trabajo mixto entre armónicos y reactiva del sistema de potencia. De tal manera que aquí podemos proponer dos unidades de 300 amperios que me dan los 600 amperios. Un maestro, un esclavo. Ah, ya. Entonces puede ser de esta manera. Hasta ahí hemos tenido para T1 una solución tanto empleando un filtro de 300, uno de 120, más un banco de cooperación reactiva de 450 kbar, ¿no? Entonces tenemos una opción y la segunda opción sería dos filtros de 300. Entonces lo que nos va a pedir la ingeniería de esto, o sea, como ingenieros, oye, analicemos cuál de las dos podría ser mejor desde el punto de vista técnico-económico, ¿no? Entonces vamos a ver eso. A ver, opción 1. Tengo un filtro activo de 300 amperios y tengo un filtro activo de 120 sumado a un banco de compensación reactiva. Ya, pero ¿de qué tamaño serán? Ok. El filtro activo de 300 tiene un frontis de 900 a 1 metro. Eso depende un poco de la marca. Nosotros empleamos 900 porque es el equipo que empleamos para nuestras soluciones, ¿no? Entonces, el banco de compensación reactiva lo vemos aquí, ¿no? Y como le dije, nosotros hacemos la ingeniería. O sea, si le decimos, oye, vas a utilizar un banco de compensación reactiva, le decimos el banco tiene que ser así, tiene que tener estas dimensiones, cada paso, las reactancias son de este tipo, los capacitores deben sumar tanto, y cómo lo vas a montar, le damos todo, toda la ingeniería básica de esa solución se la entregamos al cliente, o sea, la hacemos como parte de los estudios que nosotros realizamos, nosotros terminamos con ingeniería básica.
Entonces, si se dan cuenta acá, esta unidad de compensación reactiva es de 450 kVAR cada bloque de 9 pasos, ¿no? Entonces, acá tengo el capacitor, acá tengo la reactancia, tengo los interruptores, contactores, interruptor principal, ¿no? Entonces, en el orden, ¿no? El cableado debería ser, ¿no? Desde el interruptor de cada paso, el contactor de cada paso, viene el interruptor, viene el contactor, viene a la reactancia y de la reactancia viene el capacitor. Entonces estamos bien. También debo considerar las ventilaciones, por eso es que hacemos toda la ingeniería, el cálculo de la ventilación, para ver en qué posición vamos a poner ventiladores y cuánto es lo que esto va a ser, o si va a ser ventilador y extractor, ¿no? O ventilador y rejilla. Entonces ya son varias alternativas y cuál va a ser la posición en todas las vistas laterales de la solución. En el caso del filtro, nosotros, bueno, tenemos ya identificadas sus dimensiones, las plantillas, pero esto le da una idea más aterrizada a la gente que toma las decisiones en planta, los gerentes de mantenimiento y entre otros, ¿no? De cómo es esta solución, o sea, qué tanto espacio me va a abarcar realmente esta opción 1 que me estás proponiendo para solucionar los problemas en el transformador 1, cómo es, ¿no? ¿No? ¿Qué tan grande es esto? Primero, si va a entrar o no va a entrar en la subestación que tengo. De repente no tengo espacio, voy a tener que sacar algo afuera, ¿no? Voy a poner, si fuera una sala eléctrica, etcétera, 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 una serie de consideraciones. Tal vez así que también tenemos un plano donde está, digamos, el plano frontal del sistema propuesto para T1, cuando en la opción 1 utilizas filtros activos más banco de compensación reactiva con reactancias en 450 kVAR. Entonces acá podemos ver y podemos decir un aspecto que es importante. Oye, ¿de qué tamaño es esa solución? Ingeniero, díganos de qué tamaño es eso. Ok, perfecto. Entonces son 4 metros, 4.6 metros de largo, ¿no? 2 metros 30 de alto, 800 de profundidad y 1 metro de frontis para cualquier maniobrabilidad en mantenimiento. ¿Estamos? 1 metro de frontis para mantenimiento, operación y supervisión del sistema. De hecho, fuera, o sea, 1 metro hacia adelante, ¿no? O sea, si quieres verlo como una caja en volumen, sería 4 metros 600, 4.6 metros, 4.6 metros de largo, 2.3 metros de alto, y como espacio, resérvame metro 80 dentro de la subestación. 1 metro para la maniobrabilidad y 80 en la profundidad de los tableros. Ah, perfecto. Eso es. Y ahora, ¿se pueden hablar de costos? Claro que sí. Entonces, el tema aquí es, los filtros activos son equipos que nosotros, dependiendo de de cómo trabaja el sistema y la necesidad del sistema, nosotros colocamos filtros. Pero son, valga la redundancia, la última alternativa económica que buscamos, salvo que el problema sea crítico, porque el filtro es un equipo muy potente. Salvo que el problema sea crítico, proponemos los filtros. Salvo que hayan problemas incluso de espacio, prefiero los filtros, ¿no? Entonces acá podemos ver el bloque que él necesita reservar en la subestación para solucionar tanto la parte de armónico como la reactiva, para estar bien. ¿En qué sector? En el T1. Eh, un filtro activo de 300 amperios, como he visto acá, oscila en el mercado entre los $32.000 y los $41.000. Ese es el bloque de costos de mercado, un filtro activo de 300 amperios. Ahora, el banco de compensación reactiva, el costo por kVAR implementado, más o menos estamos hablando de 50 a 60 dólares por kVAR, ¿no? Un banco con reactancias, incluyendo todos los componentes y, ¿no?, el trabajo que hay que hacer, más o menos 50 dólares por kVAR. Entonces, con eso ustedes pueden tener una idea global de lo que costaría esta solución, ¿no? Veamos. Ah, bueno, aquí hay un equipo de 300 amperios, que le dije como unos $40.000. Hay un equipo de 120 amperios, debería estar alrededor de los 20.000, $25.000 más o menos, ¿no? Y el banco de compensación reactiva, que estamos hablando de que son 50 dólares por kVAR, 25 sería más o menos 20, ¿no? Promedio, ¿no? Sí, más o menos 20, ¿no? Entonces sería el bloque completo, ¿no? Veamos, vamos a ver la opción 2. La opción 2 sería evidentemente los dos equipos, los dos filtros activos de 300 amperios.
Entonces acá es más rápido, estamos hablando de una solución que en conjunto puede estar alrededor de los $80.000, ¿no? Estos dos equipos, pero solucionamos todo en un espacio de 1,80 m, ¿no? Por 2 metros de alto, 800 de profundidad. O sea, en un espacio compacto podemos solucionar. ¿Ideal para qué? Para salas eléctricas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ampliar la sala es un costo muy grande, entonces no, y encima los filtros, perdón, los bancos de compensación reactiva con reactancia generan calor, ¿no? Entonces esto tiene que ser extraído del sistema, ¿no? Porque la reactancia genera 10 veces más calor que el propio capacitor dentro del banco de compensación reactiva, ¿no? Entonces tenemos esas opciones ahí, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que ocurre en la solución en T2, ¿no? Entonces en T2 hacemos un análisis similar. Aquí hacemos el análisis dinámico, encontramos también nuestra corriente armónica, ¿no?, del sistema, haciendo el producto de la corriente por el THD, y aquí es donde quiero enfatizar en el error. Por ejemplo, en muchos catálogos, ustedes, y es un error grande que ocurre muchas veces, por ejemplo, nosotros tomamos el máximo valor de la corriente, y máximo, y uno máximo, y tomamos el máximo valor de THDI, ¿ya? Tomamos el máximo valor de THDI medido. Incluso algunos catálogos lo ponen, de fabricantes lo ponen así directamente. Pero dense cuenta el error en este caso. O sea, yo tengo una corriente leída y tengo acá un THD leído. Cuando voy a aplicar esta fórmula, cuando voy a aplicar esa fórmula, entonces voy a tener aquí casi 50% y más o menos casi 2000 amperios, ¿no? Casi 2000 amperios. ¿Eso qué significaría realmente como valor? O sea, que esta gráfica está llegando a 1000 amperios, ¿no? Y si lo pienso de esa manera, solamente para la parte armónica yo necesitaría por lo menos 3 equipos de 300 amperios, que es lo que he encontrado incluso en algunas especificaciones técnicas. O sea, es bastante crítico cometer ese error, porque, y precisamente ese error viene de cuando las corrientes que pasan por el TC son muy bajas, introducen un error superior en la magnitud del THD de corriente, ¿no? Si se dan cuenta, acá se evidencia, ¿no? Cuando las corrientes son bajas, introducen un error para el cálculo THD de corriente. Entonces, si yo estoy considerando diferentes instantes de tiempo, porque va a terminar siendo diferente, porque si yo cojo el Excel, como lo hacen muchos, o cojo un analizador de red y digo, dame el máximo valor leído en el tiempo, y es el valor leído, es como este caso, 2000 amperios, y dame el máximo THDI leído en el tiempo, y ese valor es 50%, ese producto me sale 1000 amperios. Y si nos damos cuenta gráficamente que eso no es lo que la red necesita. Aquí vemos que tenemos realmente una base de 300. Casi todo se trabaja o se compensa con 300 amperes, con un equipo de 300. Entonces, desde cuenta de la magnitud del error en el cálculo cuando no consideramos un análisis dinámico. Por eso yo insisto mucho en esto, en las clases de la maestría, en los alumnos que he tenido, muchos ingenieros, yo insisto mucho en esto. O sea, hagamos un análisis dinámico del sistema, es más sano, ¿no? Es más adecuado. Estos equipos son caros, pero hay que dar una solución adecuada a la red. Es más, hay algunos catálogos que incluso ponen factor de seguridad y te dicen, mira, ¿sabes qué? A lo que tú calcules del THDI por la corriente, multiplícalo por 1.2. Entonces, ¿eso qué significa? Que ya no van a ser 1000 amperios, van a ser 1200 amperios. Ojo, todo lo estamos trabajando aquí y este ejemplo es de una planta que está a menos de 1000 metros sobre el nivel del mar. Vamos a hacer otra aplicación, otro caso cuando superemos esa cantidad porque hay un derrateo de los equipos. Hay un derrateo que es 1% por cada 100 metros que sobrepasen los 1000 metros. Voy derrateando la capacidad del equipo por el tema de la altitud, ¿no? Entonces hay un derrateo también. Pero observemos esto.
Si le doy el factor de seguridad, si hago ese producto, llego hasta 1200 amperios. Eso significa que cuatro equipos, cuatro equipos, ¿no? Y así hay especificaciones que lo dicen. Es un error grande porque si se dan cuenta, yo aquí, si quisiera considerar estos bloques con una solución de 500 amperios está. ¿Y eso qué significaría? Dos equipos, uno de 300, uno de 200. Con eso podremos trabajarlo. Bueno, veamos. Para dos. En el análisis dinámico de la potencia reactiva, en este análisis dinámico de la potencia reactiva, similar al caso anterior, ¿no? Entonces, igual, vamos a llevarlo a punto 98, ¿no? A punto 98, y vamos a ver cuál sería la gradualidad. O sea, cuántos bloques, cuánto tiene que ser cada bloquecito para poder nosotros definir la cantidad de pasos. Y acá hay otro aspecto interesante, cuando se proponen soluciones con bancos de compensación reactiva. El mismo estándar, la IS 60831, también recomienda, ¿no? Y algunos procedimientos de equipos y de mantenimiento de, por ejemplo, los estándares más, en lo que son equipos, digamos, más las normas NORSOC, ¿no? Te indican que debes reservar un 10% de la potencia, un 10% de la potencia como equipamiento de reemplazo. O sea, lo tienes que tener en el almacén por si se me malogra una unidad de compensación reactiva, necesito 10%. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo instalado un banco de 600 kVAR, por así decirlo, eh, que tiene 12 pasos, como estamos proponiendo acá, entonces los pasos son de 50 kVAR, entonces debo tener un paso por lo menos, el 10% de su potencia serían 60. Si 60 se acerca más a 50, entonces por lo menos un paso. Si el valor que te sale se acerca a dos pasos, tienes que tener dos pasos en tu almacén. ¿Y qué significa tener dos pasos? Tener una unidad de compensación reactiva, o sea, un capacitor, tener una reactancia antirresonante, un contactor, un interruptor o fusible. Eso tienes que tenerlo como reemplazo. Entonces, para esas condiciones de mantenimiento, pensando en lo que se ha propuesto anteriormente, o sea, en el de 300 kVAR, ¿no? Para el banco de compensación reactiva en el trafo 1, aquí tendríamos que pensar lo mismo para el trafo 2. Y es preferible que sean del mismo tipo. ¿Para qué? Porque si yo le pongo diferentes tipos, voy a tener que tener diferentes componentes y eso logísticamente no es tan bueno. Entonces, si yo puedo hacer un diseño, pensando en diseño, que cubra estas dos unidades de compensación reactiva propuestas, porque el cliente puede decidir por esto, o sea, la planta puede decidir por esto. Entonces, es preferible darle una herramienta más para su gestión de activos, ¿no? Entonces, es preferible hacerlo, y si lo hacemos con pasos bloques iguales, nosotros podríamos tener una mayor flexibilidad al momento de colocar, comprar los repuestos, etcétera, 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 y el mantenimiento como tal, ¿no? Veamos qué es lo que ocurre para el análisis de resonancia y en qué puntos se nos complica aquí. Vemos que tenemos ese mismo problema en el orden 13. Hemos hablado de 5, 7, 9, 11 y 13. 9, pero ahora, a medida que voy aumentando en 500 kVAR, cuando tengo 500 kVAR, está trabajando solo T2, ¿eh? T2 y T1 están desacoplados, por eso estamos viendo T2. También el orden 7. Entonces aquí se va poniendo un poco más crítico, como decía, a medida que vamos aumentando más capacitores, va bajando el orden de resonancia del sistema, ¿no? Entonces, evidentemente, es necesario que sea banco de compensación reactiva con reactancia. Entonces, ya tenemos ese mismo problema que en el caso anterior. Entonces, ambos tienen que ser así. Ahora, si yo quisiera que fuera todo filtros, no quiero que haya un problema de resonancia, no quiero olvidarme de todo eso, quiero una solución dinámica buena, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tenemos que analizar la conducta dinámica. ¿De quién? De la corriente armónica y basado en esta fórmula, obtener la corriente reactiva en el tiempo. Si tengo los dos valores, empleando esta fórmula cuadrática, voy a tener también IF en cada punto. Por consiguiente, voy a tener la gráfica de comportamiento dinámico que necesita, que trabajaría el filtro activo
para compensar las dos cosas. El factor de potencia y reducir el contenido armónico del sistema. Y observen, ¿eh? Todo esto es cubierto en todas sus etapas alrededor de 800 y si quiero establecer un rango puedo establecer 900. ¿Eso qué significa? 3 filtros de 300 amperios. O sea, con 3 filtros de 300 yo me olvido de todo. O sea, estos equipos hacen un maestro y 2 esclavos, bien configurados, adecuadamente cableados, pueden trabajar y pueden reducir el contenido armónico del sistema. Y a su vez, el factor de potencia en un valor óptimo, ¿no? Ahora, su capacidad de corrección también es inferior a los 4 milisegundos. Entonces es muy rápido, es muy rápido. Tienen muchos beneficios estos equipos, por lo tanto también tienen un costo apropiado, que en algunas soluciones es la única alternativa y gracias a Dios existe esa alternativa, ¿no? Y gracias a toda la gente que ha investigado, ¿no? Para obtener estos equipos tan dinámicos para su trabajo, ¿no? Y versátiles también, y compactos, ¿por qué no decirlo, ¿no? Entonces, vayamos a ver la ingeniería básica. Ok, entonces tenemos una ingeniería básica similar. ¿Por qué razón? Porque utilizamos los mismos bloques. Ya hemos hablado que es por el tema de mantenimiento y por el tema logístico, repuestos. Entonces, pero acá la diferencia es que acá yo estoy copando todo el tablero, porque voy a tener 6 pasos en un lado y 6 pasos en el otro, y ahí tengo los 12 pasos, ¿no? Y acá tengo las estructuras, todo lo que es la ingeniería básica. Si quiero verlo todo eso junto, ¿qué espacio va a ocupar en la subestación? O sea, al lado de T2, ¿ya? Ya estamos en el otro transformador. Eso va a ocupar las siguientes dimensiones. 4 metros 700 para la opción 1, que es filtro de 300, filtro de 200 y el banco de compensación reactiva de 600 kbar, ¿no? Tenemos esas dimensiones. Pero si yo quisiera que todo fuera solo filtros, entonces voy a tener 3 unidades. 3 unidades, entonces el frontis es de 2 metros 70, o sea, estoy reduciendo 2 metros de frontis total, ¿no? La profundidad 800, o sea, es mucho más compacto, ¿no? Es mucho más compacto. Esas son las opciones. Y en este caso es aproximadamente 4 por 3, 12, unos $120,000 aproximadamente la implementación. Entre 100 y $120,000, ¿no? Para tener el sistema, ¿no? A medida que hay más unidades también, los costos también, los precios también son negociables para cualquier fabricante, ¿no? Incluyéndonos, ¿no? Ahora, lo que vamos a ver es la condición cuando el sistema está unido, es decir, cuando B con C se unen a través del interruptor de acoplamiento. Entonces, en ese momento tengo una sola barra y esa barra tiene una potencia de cortocircuito de 40.41 MVA, ¿no? Simulado y calculado. Entonces, cuando hemos unido esa barra, hemos logrado eso. O sea, se ha incrementado la potencia de cortocircuito y por ende la corriente de cortocircuito. Entonces, con esos valores, ¿no? Hay que revisar, ¿no? ¿Qué es lo que pasaría? ¿Por qué? Porque los bancos de compensación reactiva que se instalarían tendrían que trabajar de todas maneras haciendo la lectura del lado de baja del transformador, ya sea el transformador T1 y T2. O sea, las unidades de compensación reactiva van a censar las corrientes en el lado de baja y de acuerdo a eso y la consigna de la programación van a tratar de llevar el factor de potencia objetivo al que se haya programado, punto 98, punto 99. Entonces, cuando eso ocurre, ¿no? Ambos realmente están trabajando en formas separadas, pero sobre una misma barra. Es decir, los que estén en el lado de la barra B, ¿no? Y los capacitores van a contribuir a la barra como un Q sub C. Y los que estén en el lado de la barra C, también. Entonces voy a tener la contribución de ambos, ¿no? Como potencia Q sub C a la barra. Entonces, como tengo la contribución de ambos, tengo que ver todas las potencias que en algún momento van a estar asociadas a la barra. ¿Eso qué quiere decir? Que los 600 kbar que están en la barra C, así lo hemos determinado, se van a sumar a los 450 kbar que están en la barra B en determinado momento. Pero como los pasos son de 50 en 50, entonces van a originar 21 estados de potencia, como los que vemos en este caso.
tengo los 21 estados de potencia, o sea, diferentes Qs que van a estar, Q sub C, que van a estar midiéndose. Y eso implica que nosotros vamos a tener problemas, ¿no? Si es que el sistema podría tener problemas respecto a resonancia en el orden 13, ¿no? Que se puede observar acá, más o menos el orden 13, el orden 9, el orden 7. O sea, si se dan cuenta, la situación para el orden 7, la situación se agudiza en el orden 7. O sea, y 7 es uno de los órdenes armónicos producidos por los variadores que están instalados en la planta. O sea, existe el elemento que el oscilador, como lo decía Tesla, ¿no? Sí, existe el oscilador para este sistema. Entonces estamos en el orden 7. Si se dan cuenta, a medida que vamos agregando unidades de compensación reactiva y vamos haciendo que el banco sea más grande en una barra de baja tensión, por consiguiente, el orden armónico de resonancia se va acercando a los valores más representativos en el sistema, que son los menores, o sea, el orden 5, el orden 7, el orden 11 y el orden 13, en línea general. El orden 9 también aparece, pero en ese orden, o sea, cada vez que el Q crece, ¿no? El armónico de resonancia se va acercando a estos valores, el H sub R, ¿no? Entonces se va acercando. Entonces, por eso es que no se recomienda que los bancos de compensación reactiva en baja tensión sean tan grandes. Si ya por operación me están saliendo 800 kbar necesario en baja tensión o más de 800 kbar como cálculo, yo debo de pensar en que es probable que una parte de esto vaya a media tensión. ¿Por qué razón? Porque evidentemente si los bancos de compensación reactiva crecen en potencia, va a crecer su interruptor principal. Entonces hay un valor que para los que hacen estos diseños y hacen la parte de evaluación económica, hay un valor límite que es alrededor de los 800 kbar. O sea, alrededor de los 800 kbar, las unidades de compensación instaladas en media como costo son muy similares a las instaladas en baja. Y si nosotros en baja tensión superamos los 800 kbar, ese banco es más caro que instalarlo en media tensión. ¿Por qué razón? Porque el interruptor principal crece y ya sería uno de tipo extraíble, o sea, tomaría una columna, sobre todo para tensiones de 220 voltios donde la corriente es más alta que en 480, ¿no? Para la misma potencia, digamos, ¿no? Entonces, tenemos esa dificultad técnica. Evidentemente, si va creciendo, y yo he encontrado instalaciones hasta con 1300 kbar instalados en una barra de 460 y en barra de 220 encontré 900 kbar instalados, y siempre han aparecido este tipo de problemas de que los capacitores empiezan a hincharse, de que los émbolos de protección contra cortocircuito empiezan a actuar, de que los contactores se empiezan a tripear, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo peor que ha pasado siempre es que se produzca un incendio, ¿no? Como en este caso. En la comparación de alternativas, aquí tenemos las diferentes opciones que vemos acá, ¿no? Entonces, opción 1, dimensiones. Opción 2, también dimensiones. Al final, de estas opciones, el cliente, viendo la ingeniería y todas las recomendaciones técnicas, ha optado por hacer una solución escalable. O sea, ¿qué significa? Bueno, en donde son dos filtros de 300, ya, vamos con los dos filtros de 300 y los instalamos. Pero en el otro tengo tres filtros, entonces, mira, ahí puedo poner uno o puedo ir poniendo dos, claro, o sea, porque esa solución es escalable. Yo pongo uno, lo configuro y va trabajando. Entonces, coloco otro y se vuelve un maestro, un esclavo. Y así, o sea, conforme vayamos teniendo el capital de trabajo, digamos, o puedan hacer ellos la inversión, estos sistemas son escalables. Es así que en la implementación, como podemos ver ahí, utilizamos dos equipos en un lado, dos equipos en el otro y configuramos y programamos todo esto, ¿no? Entonces, en el sistema. Bien, he querido darles esta explicación lo más cercana posible a lo que hemos visto en este caso particular, y que ustedes puedan entender un poquito más de algunos criterios que debemos tener, ¿no? Y de paso evitarnos encontrar también especificaciones técnicas que difieren mucho de una realidad de una planta, y que todos podamos ir mejorando el conocimiento y entendiendo las potencialidades de esta solución, porque es una solución
tanto para los armónicos, para la potencia reactiva, para el balance de las fases. Es un equipo muy potente. En menos de 4 milisegundos ya está corrigiendo lo que pasa en la red y es bastante dinámico y es alta tecnología. Muchas gracias.